Nuestra región Colombia Noroccidente les da a cada uno la bienvenida con mucha alegría. Como siempre, los saludamos con una muy grande amor desde esta ciudad, la ciudad de las puertas abiertas que es Manizales. Todos estos temas que hemos visto virtualmente junto con el tema de hoy buscan llevarnos a repensar sobre nuestra verdadera fe y nuestra vida. No en un sentido de la vida biológica, no. Es en el sentido y en el propósito de la verdadera vida que nuestro Señor nos ha prometido, que nos lleva a entender la vida, pero una vida llena de felicidad para la cual fuimos creados. Una vida con compromiso, con sueños, con una mente limpia, con una conciencia recta, de una fe sincera y vivida. Pero para esto, lo mismo que en el movimiento nos dan una cantidad de herramientas con los puntos concretos de esfuerzo, nuestra palabra de Dios también nos da unas herramientas grandísimas, pero nos toca a nosotros poner nuestro esfuerzo, nuestros propósitos en hacer pequeñas tareas diarias para así ir cumpliendo nuestro gran propósito y la fuerza de nuestro Señor que nos pide una vida extraordinaria, no una vida mediocre, sino una vida extraordinaria. Entonces, que sea hoy muy importante esas pequeñas tareitas que tenemos que cada día irlas tratando con fuerza y valentía y con la ayuda del Señor a sacarlas adelante. Pues nos da mucha alegría siempre estos encuentros y estos momentos, porque nos sentimos en familia, nos sentimos apoyados, abrazados y nos sentimos en la ayuda mutua de unos por otros, tanto en la oración como en los servicios que nos prestan los distintos conferencistas o charlas o talleres con los que buscan siempre darnos un crecimiento espiritual. Pues a Olgalú y Antonio, gracias a Dios, todos los conocemos, entonces el hecho de que nos relevemos de expresar su corta biografía no quiere decir que no les demos ese caluroso abrazo y esa bienvenida. Adelante, ustedes, Antonio y Olgalú. Muchas gracias, Luchito. Gracias, Luis. Un saludo para todos. Qué rico estar con ustedes esta noche. Como dice Clarita, no los vemos a todos, pero sabemos que están ahí y desde estas pantallas les mandamos un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Como siempre, iniciamos poniéndole esta charla al Señor para que sea Él quien nos ponga las palabras, el tono, la forma, la contundencia que se necesita para llevar su mensaje. Encontramos una hermosísima oración de la Madre Teresa de Calcuta que no conocíamos. Entonces vamos a hacer esta oración en nombre de la Madre Teresa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. Amén. Bueno, el tema de la charla de esta noche, vamos a compartir la pantalla primero, pero el tema que vamos a hablar es solo por Dios. Solo por Dios es el título de un editorial del padre Henri Caffarel de 1962, o sea, de hace ya 58 años, mucho tiempo, y sigue tan vigente como todos sus pensamientos y sus escritos. Vamos a preguntarte, ¿sí? Sí, pero espérate un segundito que no. Vamos a esperar un segundo y nos cuentan cuando vean la presentación, por favor. Compartir, no, cancelar. No. Sí, señora, ya estamos viendo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces decíamos que el título de esta charla es Solo por Dios y es el título de un editorial. Disculpen, todavía nosotros no vemos nada. No, entonces demos un poquito de tiempo a ver si carga. Ya. Ahora sí. ¿Sí están viendo todos? Sí. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Bueno, como hilo conductor de esta charla, quisimos tomar este texto del Evangelio en la epístola de San Pablo a los Colosenses, y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Por Dios fue un editorial del padre Henri Caffarel de 1962 que en su momento hizo reflexionar al movimiento y aún el día de hoy nos pone a pensar, sigue siendo un tema absolutamente actual. De ahí la importancia de indagar. Recordemos un poquito cuáles serían aquellos motivos por los cuales ingresamos al movimiento y cuáles son los motivos que nos mantienen en el movimiento. El padre Caffarel decía que no basta con que el motivo sea compartir los puntos de vista que desarrollamos en nuestras reuniones de equipo. Tampoco son las amistades, por muy maravillosas que sean, que tenemos en el equipo. Tampoco es la ayuda mutua, ni material, ni espiritual. El único motivo válido porque ingresemos y permanezcamos en el movimiento es por Dios. Muchos no ingresamos por ese motivo, ciertamente. Es en el transcurso de la vida del movimiento, de la vida de equipo, como vamos descubriendo ese verdadero sentido y lo vamos integrando a nuestra vida. Y los equipos ciertamente nos ayudan a descifrar ese objetivo clarísimo de que estemos por Dios. Gracias a su carisma con la espiritualidad conyugal, gracias a la mística con reunidos en nombre de Cristo y gracias a la pedagogía con los puntos concretos de esfuerzo, vamos poco a poco clarificando que estamos aquí por Dios. Hay diversidad de intenciones para entrar. Algunos ingresaron forzados por su cónyuge y uno les veía la cara y un poco desorientados en la reunión de información o en las primeras reuniones del pilotaje. Algunos otros entran confundidos. Nosotros recordamos
que hace muchos años en Bogotá, todos los lunes había una reunión de información, siempre en la misma casa, que era en la casa de Pacho y María Elena Gómez, una pareja que tenía una casa grande, pero la facilidad de entrar muchos carros, porque tenían un antejardín grande con una tapia, y los carros incluso parqueaban sobre el pasto. Entonces, después de que ingresaban las parejas, se sentaban ahí en la sala y se les preguntaba, pues, quiénes eran ellos y quién los había invitado al movimiento. Y una de las parejas allí sentadas dijeron, pues, creemos que nosotros no veníamos para acá. Nosotros íbamos a una comida, ciertamente en esta cuadra, pero cuando vimos que todos los carros entraban uno detrás del otro, asumimos que esta era la casa y no verificamos la dirección y entramos. Cuando quisimos devolvernos, pues ya nos habían bloqueado el carro. Entonces ellos llegaron al movimiento muy confundidos, pero les encantó la información, se quedaron e ingresaron al movimiento. Hay formas insólitas que el Señor llama a las personas. Puede que haya una pareja que quiera establecer nuevas relaciones de amistad porque llega a una ciudad nueva y es una muy buena razón. O puede que lleguen sin ningún objetivo, que permanezcan, que se queden en el equipo sin ningún objetivo, sino por rutina y porque a lo mejor les da un poco de vergüenza retirarse de su equipo con las parejas de su equipo. O sea que hay diversidad de intenciones para entrar, diversidad de intenciones para quedarse. No son malos motivos, solamente que ninguno de ellos justifica la presencia de la pareja en la reunión de equipo. No son motivos determinantes, deben ser complementarios. Qué delicia que nuestros compañeros de equipo sean nuestros amigos, pero no es la razón fundamental. Se llega a los equipos por Dios y se permanece en ellos por Dios. Esta frase del padre Cafarel dice, la única intención verdadera, la que corresponde a la finalidad de los equipos, es la voluntad de conocer mejor a Dios, de amarle mejor y de servirle mejor. Se entra a los equipos por Dios, se permanece en ellos por Dios. El motivo de la entrada, el motivo de la permanencia en el equipo es religioso, es decir, relativo a Dios. Nosotros tenemos que confesar que no ingresamos exactamente buscando a Dios. Ingresamos porque una pareja de amigos nos insistió hasta el cansancio que fuéramos a una reunión de equipo. Ni siquiera tuvimos información, en esa época era todo así como muy folclórico, no había las cosas muy organizadas y no hicimos el pilotaje porque la primera reunión a la cual llegamos era la despedida de la pareja piloto. Nos fuimos quedando ahí, no sabemos por qué, y siempre, por lo menos yo le decía a Antonio que creía que en la primera reunión iba a pasar algo extraordinario. Y no pasó. Entonces yo dije, no, pues quizás en la segunda o más adelante, en la tercera, pues nunca pasó. Pero hoy, Antonio y yo miramos para atrás, 44 años de vida de equipo y sencillamente nos cambió la vida. O sea, pasó de todo, nos cambió la vida. Los motivos ciertamente pueden ir evolucionando. Puede ocurrir que uno ingrese, como nos pasó a nosotros, sin buscar a Dios y en el camino va encontrando ese norte y definitivamente encuentra a Dios. Pero podría ocurrir también, y ha ocurrido, que hay parejas que si bien ingresaron con un motivo espiritual intentando buscar al Señor, con el tiempo ese objetivo se desvirtúa. Se permite que la cizaña ingrese y entonces se invierte el motivo. Algunos están ahí por amistad y ese es el motivo
fundamental que los une. Hay otros que son las tertulias literarias o los temas de estudio. Recordamos un equipo en particular. Recuerden que nosotros llevamos 44 años, entonces tenemos una historia de recuerdos. Conocimos un equipo, era un buen equipo, unas parejas maravillosas, curiosamente eran todos médicos y eran muy inquietos intelectualmente y escogieron unos temas de estudio apasionantes, pero su reunión se convirtió en una tertulia literaria, en donde ellos analizaban incluso temas muy espirituales, muy interesantes, de moral, etcétera, pero su objetivo ya no era la búsqueda de Dios, era el análisis literario y científico de algunos de los temas los que los convocaban. Finalmente, como ocurre siempre, ese equipo con el tiempo se disolvió. Hay otros que es el culto a la Virgen. Conocimos también un equipo de muy buenas personas cuyo conciliario era amante de la Virgen María y él introdujo en el equipo el rezo del Santo Rosario. Después veían películas de apariciones de la Virgen y el objetivo de la búsqueda de Dios se fue difuminando y se cambió totalmente. Entonces su reunión ya no era en nombre de Dios, sino en nombre del Padre, que era el que quería verdaderamente hacerle ese homenaje a la Virgen. Son buenos motivos, pero no deben ser los fundamentales, sino el complemento. Ha habido otros casos insólitos, como para viajar a Europa. Hubo una pareja muy recién ingresada al movimiento, que apenas entró, se estaba ya haciendo las inscripciones para un encuentro internacional y ellos se inscribieron. Habían pedido alojamiento en el sitio donde era, que ya no sé, en Europa, porque mientras volvían a regresar a Colombia solicitaban unos días de alojamiento. Y así fue como esta pareja, que casi nadie conocía porque estaba muy recién ingresada al movimiento, le dejó a sus anfitriones una maleta gigante y se fueron a recorrer Europa. Y los europeos equipistas se empezaron a angustiar después de un tiempo, a sospechar, nunca nos lo dijeron, pero nosotros imaginábamos unos colombianos que dejan una maleta gigante, ¿qué habrá en esa maleta? De pronto hay droga, en fin. Entonces, luego esa pareja se retiró, o sea, aprovecharon el momento de utilizar unos servicios a unos precios muy cómodos para hacer su viaje. O también ha habido parejas que han ingresado por deseos de, para utilizar una base de datos. Estando en el movimiento se dan cuenta que hay una cantidad de personas que podría servirles para ampliar su negocio. Y ha habido otros con un deseo de figuración o de poder. Recordamos alguna pareja recién ingresada que nos dijo cómo se hace para llegar a ser responsable regional o del ERI. Entonces, pues llegan un poco confundidos, la verdad. Tuvimos un equipo que era un equipo súper rebelde. Eran todos muy profesionales, pero nosotros sentíamos que tenían una adolescencia retrasada porque todo lo cuestionaban, nada les gustaba, se rebelaban frente a todo, hasta que finalmente se retiraron porque querían fundar un nuevo movimiento. Hasta donde sabemos, creo que no fundaron nada. Digamos que todos estos casos son excepcionales, son un poco anecdóticos, un poco caricaturescos, que han pasado una sola vez en la vida, en muchísimos años, no es lo usual, pero quisimos traerlos a colación para que nos demos cuenta que puede haber multiplicidad de intenciones al estar y permanecer en los equipos. Es la pareja responsable de equipo y el conciliario quienes deben orientar, no dejar desviar el equipo de su objetivo principal. Recordemos que siempre
El motivo por el cual debemos ingresar en lo posible y por lo menos permanecer es por Dios y solo por Dios. Cuando en un equipo hay disparidad de intenciones, se genera una crisis, necesariamente una crisis. Basta un pequeño acontecimiento como para que salte la chispa y entren en crisis. Se puede atribuir a muchos factores, se puede decir que es que lo que pasa es que en el equipo hay personas con temperamento muy fuerte, o que son algunos faltos de caridad, o algunos que son muy sensibles, o que tienen gustos diferentes. Cualquier remedio que logremos encontrar servirá solo de paliativo, porque hasta que no haya un objetivo claro, que todos se dirijan hacia la misma búsqueda, cualquier remedio que se dé va a ser como pañitos de agua tibia. ¿Y qué es lo que pasa? Que una pareja que va en contravía, que no va buscando el mismo objetivo, es un peso, es un lastre, frena y desestabiliza el equipo. Recordemos que la palabra equipo viene de esquife. Esquife es una embarcación de remos, en donde todos necesariamente tienen que remar hacia el mismo lado. Imposible que uno quiera ir al norte y el otro al sur, porque darían vuelta, porque se frenarían, porque se desestabilizaría la nave. Esa embarcación, puede que haya unos que vayan remando con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucha rapidez, y otros vayan más cómodamente, más relajados, no importa, pero van en el mismo sentido. La lealtad exige que los miembros del movimiento entremos y permanezcamos. Sí y solo sí coincide nuestro interés con el ideal del movimiento, el ideal que el movimiento nos propone. Después de una peregrinación a Lourdes en 1954, recordemos que en aquella época se les decía peregrinación. Hoy en día es un encuentro internacional, pero en 1954, o sea, es que eso es hace ¿qué? Como 66 años. El padre Caffarel iba para su hotel en Lourdes cuando un equipista francés lo alcanzó porque quería manifestarle una inquietud, una duda que tenía, un asombro. Le dijo: padre Caffarel, es que estoy tan sorprendido, no entiendo qué pasó. Ayer estábamos en el tren, compartimos con unas parejas y con unos conciliarios de diferentes sitios del mundo y no nos conocíamos, y después se creó un ambiente tan familiar, tan enriquecedor, tan maravilloso, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Qué explicación tiene eso? Y el padre Caffarel es el que cuenta que él le explicó que había dentro de las relaciones humanas pues unas relaciones diferentes. Algunas son de parentesco, somos familiares, o de compañeros de trabajo, o amistades que vienen de la infancia o de la universidad, pero hay otras relaciones humanas y cristianas, en donde no solamente se comparte los sentimientos, los pensamientos, los gestos, sino que se comparte también una vida espiritual. Somos cristianos que confiamos los unos en los otros porque sabemos que nos une nada más y nada menos que Dios. Y cuando sentimos que es Dios el que nos convoca, abrimos nuestra alma necesariamente. O sea, de una forma transparente nos damos a los otros. Dejamos entrever el amor con que hacemos las cosas. Dejamos ver las luchas cotidianas que nos hacen vivir la vida de una manera diferente.
Es que yo me pongo a pensar, y ustedes todos los que están ahí escuchándonos, hemos alojado en nuestras casas a parejas que no conocíamos, venidas incluso de otras ciudades o de otros países, simplemente porque son equipistas, y les abrimos la puerta de nuestra casa con total confianza. Jamás abriríamos la puerta de nuestra casa a unos desconocidos, pero es que los equipistas no son desconocidos, nos une el mismo Dios, tenemos la misma alma, y ahí es cuando entendemos la promesa del Señor cuando nos dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Recordemos que no es solamente 2 o 3 que se reúnan, sino que se reúnan en mi nombre. Ahí está el Señor en medio de ellos, en medio de nosotros, y eso se siente y se vive. Olga lo decía ahorita que el conciliario y la pareja responsable de equipo pues están encargados de permanentemente recordarle a las parejas del equipo el sentido de estar en la reunión de equipo por Dios. Sin embargo, todos podemos ayudar, más aún, todos debemos ayudar a que no se nos pierda ese sentido importante de que nuestra reunión de equipo sea en nombre de Dios. Veamos un poquito. Primero que todo, puntualidad. Cuando nosotros vamos a misa de 12, la misa empieza a las 12 y todo el mundo llega a tiempo y el sacerdote comienza a tiempo. ¿Por qué? Porque es un encuentro con Dios, y en nuestra reunión de equipo también es un encuentro con el Señor. Entonces, preocupémonos todos y transmitamos a las personas de nuestro equipo la importancia de la puntualidad en ese encuentro que vamos a tener unas parejas y un sacerdote con el Señor. Inicialmente tenemos que hacer algo para ponernos en presencia de Dios. Le podemos decir al sacerdote que haga una pequeña oración, una invocación al Espíritu Santo, pero también es importante tener algo que nos ayude a recordar que no es en ese momento, sino toda la reunión, que es en nombre de Dios, de principio a fin. Entonces, una velita, un crucifijo, una imagen, nos ayuda a estar recordando. Y cuando alguien empiece a contar un chiste, a salirse del tema, pues vamos a recordarle, acuérdate que estamos reunidos en nombre del Señor y estamos aquí por Dios. La comida o refrigerio es un momento donde compartimos los bienes materiales. ¿Y de dónde salen los bienes materiales? Pues por la gracia de Dios los tenemos. Tenemos que agradecer a Dios, y el que ofrece esos bienes materiales debe estar consciente, y los que los reciben también, de que estamos compartiendo algo que Dios nos dio. Y tenemos que recordarles, hacer una pequeña oración antes de compartir la mesa y darle gracias a Dios por esos alimentos que Él nos da. En el momento de la puesta en común, ponemos en común nuestras vidas. Pero ¿quién nos dio la vida? Dios. ¿Y quién nos mantiene aquí? Dios. Entonces, ese poner en común ante los demás es un testimonio de que Dios está con nosotros, de que Dios es parte de nuestras vidas, y por eso lo ponemos en común. Lo mismo el tiempo de oración, tal vez es la parte más fácil, está a cargo del sacerdote, que está muy consciente de esto y hace la lectura del texto, hacemos la meditación, la oración, pegamos al sacerdote que nos ponga en contexto para que nosotros podamos decir cada uno lo que la palabra de Dios, que es actual, nos dice a nosotros en todo momento. Lo mismo el tema de estudio. Tenemos un tema de estudio porque nosotros como pareja queremos crecer en nuestro amor a Dios. Queremos traerlo a nuestra vida de pareja. Y entonces, por eso, tenemos un tema de estudio cada mes en el que tratamos de profundizar y de
ver qué podemos sacar de ahí para estar más conscientes de la presencia de Dios en nuestro matrimonio, y eso es lo que nosotros ponemos en nuestro equipo, compartimos con ellos. Y la participación, lo mismo. Los puntos concretos de esfuerzo son medios que nos propone nuestro movimiento para que Dios esté presente en nuestro matrimonio. Y por eso lo debemos practicar día a día. Y en el momento de la participación, nosotros vamos a exponer ante nuestros compañeros de equipo para que nos ayudemos mutuamente a que lo hagamos mejor, a que esos puntos concretos de esfuerzo nos ayuden mejor a cada uno de nosotros a lograr esa espiritualidad conyugal. Y lo hacemos por Dios. Y hasta el Magnificat. Desafortunadamente a veces relacionamos el Magnificat ya como rapidito porque es el momento de irnos, es al final, y estamos pensando pues en que esto ya son las 11 o las 11:30 y está largo, entonces rezamos rápido para irnos. Pero la Virgen María tenía a Dios en su seno, y cuando va donde su prima Santa Isabel, lo que le sale del alma es ese amor por Dios, esa presencia de Dios en su vida, y nosotros tenemos que unirnos a esas palabras de María, dándole gracias a Dios porque Él está en nuestra vida. Y no es suficiente que tengamos presente a Dios en la reunión de equipo. O sea, tiene que ir mucho más allá en el servicio que desempeñemos en el movimiento, como pilotos, como responsables de sector, como de formación, pero también importante que lo tengamos presente en nuestros apostolados, en la parroquia, en el servicio a la iglesia. Como seres humanos que somos, no estamos exentos de que afloren allí sentimientos, puede ser de envidia, de celos, de figuración. Tenemos siempre que recordar que no trabajamos por Luis Alberto y Clarita, que trabajamos solo por Dios. Y el Señor nos dice, recordemos que nos lo dice con mucha frecuencia, vosotros sois la sal del mundo, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Nos parece muy interesante hacer una pequeña reflexión de qué significa ser sal del mundo, porque a lo mejor podemos sacar de allí algunas características de nuestro servicio. Nuestro Señor hablaba en parábolas. Yo pienso que por dos razones. Una, porque la parábola es como un cuento, y el cuento uno se acuerda. A uno le dicen la parábola del hijo pródigo y uno se sabe el cuento, sabe qué fue lo que pasó y que el chino se fue y que cogió la herencia. O sea, uno sabe eso. Y así, eso puede que no la sepa decir al pie de la letra, pero sabe qué fue lo que pasó. Pero también para recordarle a la gente que cuando se le presente en la vida algo relacionado con alguna de sus parábolas, la parábola del sembrador, o la parábola de la semilla, o la parábola del viñador, o alguna de ellas, pues le recuerde el mensaje que él quiso dar cuando les contó la parábola. Entonces, él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto tiene una característica bien interesante, y es que él no dice que nosotros debemos ser como la sal, ni que busquemos ser como la sal, sino es una afirmación categórica. Sois sal. Todos ustedes son sal. Nosotros somos sal. ¿Qué es la sal? La sal es el testimonio que nosotros damos. Todos nosotros damos testimonio, todo el tiempo. Testimonio bueno o testimonio malo, pero no podemos no dar testimonio, como no podemos no ser sal de la tierra. Eso era lo que el Señor quería decirnos. Ustedes tienen en sus manos, en su vida, esa posibilidad de dar testimonio.
Si van por el camino correcto, si lo hacen por Dios, van a dar un testimonio positivo. Si se olvidan de Dios, pues el testimonio que le dan a la gente no va a ser un testimonio tan positivo. Una de las características que nos llamó mucho la atención es algo que queríamos llamar como la humildad de la sal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy a la hora de almuerzo que cocinamos con Olgalú y tenemos la fortuna de estar juntos y cocinar juntos de una manera muy sabrosa, hicimos arroz, papa y carne. Lo interesante es que las tres cosas llevan sal. El arroz lleva sal, la papa lleva sal y la carne lleva sal. Pero cuando nos sentamos aquí en el comedor a comer el almuerzo, a almorzar, uno no dice el arroz sabe a sal, ni la papa sabe a sal, ni la carne sabe a sal. La sal resaltó el sabor de cada uno de esos alimentos. Y el arroz sabe a arroz, y la papa sabe a papa, y la carne sabe a carne, pero porque la sal resaltó el sabor de cada uno de esos alimentos. Y así debe ser nuestro trabajo. Nosotros no debemos opacar a las otras personas, no debemos estar por encima de ellas, ni que se nos note, ni que resaltemos nuestro trabajo. Por el contrario, tenemos que resaltar el trabajo, la vida, la función de las otras personas. Ese es nuestro trabajo, eso es nuestra misión, resaltar lo que los otros están haciendo, con humildad, no por aparecer ni por figurar, sino tratando de que los otros resalten. Esa es una característica bien importante de la sal. Lo otro es la disponibilidad. Fíjense que la sal está lista para actuar, esté donde esté. Puede estar en la tienda, o puede estar en el tarro de la sal, o puede estar en el salero, pero siempre está disponible en el momento que se la necesite. Y esa es la disponibilidad que tenemos que tener nosotros. Una disponibilidad por Dios, porque por Él estamos disponibles para cuando Él nos llame, para cuando nos necesite, para cuando alguien necesite de nosotros. Tenemos que estar disponibles en el momento en que se nos necesite y cuando se nos necesite, sea para escuchar a alguien, sea para ayudarle con una parte económica, sea para darle unas palabras de aliento, sea para acompañarlo, para escucharlo, para lo que sea. Tenemos que estar disponibles en el momento en que nos necesite. Otra característica bien interesante es que la sal actúa desde dentro. Hace un par de días hice arroz en la olla de arroz que tenemos y por estar distraído en otras cosas se me olvidó ponerle sal. Y claro, cuando pasamos aquí a la mesa y servimos el arroz, inmediatamente nos dimos cuenta, uy, este arroz no quedó sin sal. Uno ya no puede echarle la sal por encima y tratar de resolver. Eso no, de revolver. Eso no funciona. La sal funciona cuando trabaja desde dentro. Y nuestra misión, nuestro trabajo, nuestro testimonio, también tiene que ser desde dentro del hogar, desde dentro del equipo, desde dentro de la comunidad donde vivimos. Ahí es donde tenemos que actuar nosotros, no por fuera, no tratando de dar una charla a los que viven en el edificio o tratar de imponer una teoría en el equipo o gritando a los niños en la casa. No, desde dentro de esas comunidades, ahí es donde comenzamos a actuar nosotros con nuestro testimonio. No importa si la sal está en un salero de vidrio o en un salero de plata. Si sirve poca cantidad, como echándole sal a un huevito, o mucha comida a una olla completa de un sancocho. O si es para un simple caldito de papa o para un lujoso manjar. Siempre está disponible para actuar y siempre cumple con su trabajo. Y es la misma sal.
Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que estar disponibles para actuar. No importa si es con una persona sencilla que nos encontramos en la calle o con una persona importante, compañero de trabajo del hijo, que es gerente de una empresa o lo que sea. No importa si es con una persona o con varias personas. No importa si es a un humilde o una persona muy importante. Siempre tenemos que estar disponibles para dar ese testimonio. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacerlo por Dios. Resulta que la sal tiene un enemigo que es la humedad. Yo pienso que algunos de ustedes que viven en tierra caliente lo viven más que nosotros. El problema de la humedad en el salero es complicadísimo, porque entonces la sal no sale y no actúa, porque generó humedad dentro del salero y se pegó. Bueno, eso nos puede pasar también a nosotros. Nos pegamos y no actuamos. ¿Y esa humedad qué es? Es que no estamos disponibles, es que nosotros no sabemos hablar, es que no estamos listos, es que los hijos, es que los nietos, es que mi trabajo, es que estoy muy ocupado, es que yo no soy capaz. Todo eso es humedad. Humedad que no nos deja actuar, que no nos deja actuar por Dios. De modo que tenemos que vencer esa humedad, buscar así como allá encontramos la solución poniendo unos granitos de arroz o algo para que se suelte, algo tenemos que poner, traer a Dios a nuestras vidas para ser capaces de dar ese testimonio tan importante para la humanidad. En nombre de Dios también se han cometido muchísimas injusticias. Muchas guerras se han librado en nombre de Dios. En las cruzadas, la Inquisición, matanzas del Islam en nombre de Alá. Entonces también es muy importante que todo lo que hagamos en las manos del Señor para que sea Él quien nos guíe y nos ilumine, y no nosotros imaginando que Dios quiere que nosotros hagamos o digamos. No, verdaderamente estar a la disposición del Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. No nosotros atribuyéndole a Dios nuestros propios deseos. Todo por Dios, en la reunión de equipo, en el servicio, en el movimiento, en la iglesia, pero también ese todo por Dios tiene que trascender a todos los ámbitos de nuestra vida, porque el trabajo por Dios imprime vida a quienes nos rodean, da un sabor diferente a la vida. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, Ernesto Andrade, que es de nuestro equipo y es médico, Tony Sarkis, que lo tenemos muy cercano y sabemos mucho de su profesión. Son dos médicos que antes de entrar a una cirugía le rezan al Espíritu Santo. Ernesto Andrade tiene una Biblia antes del quirófano y ahí le pone la vida de ese ser humano en las manos del Señor. Eso es todo por Dios. O Hernando Vaquero, que fue un equipista que murió en 1985, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no se dejó amedrentar verdaderamente ante las amenazas que le mandaban a nombre de Pablo Escobar para que cambiara su testimonio, y él siguió fiel a la palabra y lo mataron, tristemente lo mataron. O empresarios como Eduardo Bustos, que lo conocimos, y tantos empresarios que conocemos que trabajan por Dios y con Dios en su profesión, y así tratan a la gente. Felisa Camargo, que en paz descanse, que murió antecitos recién empezada esta cuarentena. Ella fue enfermera y hacía un trabajo bellísimo por las noches, y todo lo hacía en nombre de Dios. El conductor de la ruta infantil, que antes de montar a los niños se da la bendición y le dice al Señor, guía este temor, Señor. O la profesora de adolescentes, o la misión de nosotros, padres de familia, especialmente cuando tenemos niños o
o niños adolescentes, que es tan difícil, o cuando nosotros tengamos o hayamos pasado por una enfermedad, la propia o de un ser querido, tantos dolores que hay en la vida, todo por Dios. Las cargas, aun cuando se vean muy pesadas, si están en nombre de Dios, pesan menos. Recordemos esa frase del Señor: a mí por lo menos me da una paz, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Solo por Dios, hasta el último día de la vida, cuando Él nos llame en el último aliento, le digamos: Señor, solo por ti, Señor, solo por Dios tiene que atravesar nuestra vida e impregnar nuestro entorno de la presencia del Señor. La frase maravillosa también del Padre Caffarel: qué fuertes, santos y vigorosos serían nuestros equipos si todos sus miembros formaran parte de ellos y permanecieran en ellos solo por Dios. Así termina este editorial. Así termina este editorial, el de Solo por Dios. Exactamente. Bueno, era eso lo que queríamos decirles, y ojalá que todo lo que hagamos sea solo por Dios. Pues muchísimas gracias, Antonio y Olgalú. Que Dios esté con nosotros para agradecerles, que Él también, como diga, les bendiga, y también que Dios les pague en este Solo por Dios por esa charla tan enriquecedora, tan motivadora y pues tan bien explicada, para que no perdamos de vista el norte que nos orienta en los equipos. Me pareció muy enriquecedora, y pues invitamos a todos nuestros hermanos, luego de darles esos sentidos agradecimientos y con estos abrazos desde aquí virtuales, Antonio y Olgalú, a que si quieren hacer unos aportes, intervenciones, preguntas, algunos cuestionamientos, pues bien pueda los hagan, y levanten la manito si tienen en el computador la forma, o que lo digan para que Arcángel e Ingrid les vayan indicando el orden en que van interviniendo. De todas maneras, entonces, pues, de verdad, queremos motivarlos para que el enriquecimiento se fortalezca entre nosotros. De verdad, gracias, Olgalú. Un tema hermoso, hermoso escogieron, y más para esta región, de verdad que nos va a ayudar mucho, porque debemos de saber y entender, así como le explicaron ustedes, qué es sal de la tierra. De verdad que muchísimas gracias, y nos encantó el tema que escogieron. Muchas gracias a ustedes, y con mucho, mucho gusto, mucho cariño. Entonces, Ingrid y Arcángel, ¿hay alguna intervención o alguna pregunta, o en el chat? Bueno, en el chat, agradecimientos por el testimonio, que nos ayudan muchísimo a seguir luchando. Luis Eduardo y Patricia, más que preguntar, mis respetos, qué claridad, Dios los bendiga. No más muchos mensajes de agradecimientos. Nora Ginette y César, gracias Antonio Olguita, excelente, nos recuerda nuestra esencia, excelente. No, hasta el momento no tenemos preguntas, sino muchos agradecimientos. Con ese tema nos podemos hacer una pregunta todos: ¿soy yo verdaderamente para el Señor, o simplemente hago lo que hago sin estar consciente de su amor? Sí, ese tema es muy enriquecedor, Olguita y Antonio, y recuerdo que el padre Caffarel nos decía en él que muchas veces, tarde que temprano, se presentaban crisis en los equipos, y él decía que las crisis que se presentaban era de pronto porque habían diversas motivaciones para estar en el equipo, y como tal entonces
habían esas roces, esos contratiempos, porque pues seguramente como lo dijo un padre Pajó, hablando sobre la desidia y la insidia y el demonio que está en esos actos, le gusta siempre, en vez de la unidad, la división. Entonces, podríamos mirar qué hacer de pronto cuando esos equipos están enfrentando esas crisis. ¿Cuál podría ser una buena pauta que ustedes nos indicaran, Antonio y Olga Lu? Yo creo, Luis Alberto, que es exactamente lo que dice el padre Cafarel. Simplemente si hay... No lo escuchamos. Olguita, tenés el teléfono, el audio. Ahora sí, qué pena ya. Gracias. No, lo que dice Luis Alberto, lo que dice el padre Cafarel, lo primero que hay que ver es cuál es la intención de estar y permanecer cada una de las parejas en el equipo. Porque es que si todos tienen la misma intención y el mismo objetivo, seguro que el equipo va a funcionar bien. O sea, él lo dijo clarísimo, como tú dijiste hace un ratico. Mientras haya parejas que no tengan como objetivo a Dios, ahí se van a presentar las crisis, porque los objetivos son otros. Y cuando el objetivo es otro, viene el problema, viene la dificultad. Entonces, el equipo tiene que hacer una puesta en común muy abierta y muy sincera y preguntar, bueno, ¿para qué estamos aquí? Si estamos aquí por Dios, el equipo va a funcionar muy bien, porque las intenciones de todos son las mismas. Si hay intenciones diversas, seguro van a venir los problemas. Alguna vez en nuestro equipo, hace muchos años, tuvimos una crisis muy fuerte y nos duró mucho tiempo. Y la verdad, creemos que el motivo era ni siquiera una pareja, sino una persona que no estaba a gusto, no era lo que quería, quizás estaba más porque su pareja así lo deseaba, y ella, por no llevarle la contraria, se quedó. Pero fue un mal enorme porque se sentía una energía diferente y nuestro equipo entró en una crisis complicada. Hoy en día y desde hace años vamos todos remando hacia el mismo objetivo. A veces unos vamos más lento, otros más rápido, no importa, según las circunstancias, pero vamos para el mismo lado. Gracias, Olguita, de verdad. Sí, yo creo que sí, Olguita, eso te lo agradecemos mucho porque en realidad es muy bueno entender esto y también entender, como también lo ha dicho o lo dijo mucho y reiteradamente el padre Cafarel, no olvidar el carisma, porque en algunos he visto de pronto que hay parejas donde están más estructurados en una espiritualidad muy personal, muy individualista. Y esa espiritualidad muy individualista que seguramente la hacen de una manera excelente, por ejemplo, porque son orantes o porque tienen otra perspectiva, de pronto no les ayuda mucho a entender en la dinámica y en la pedagogía del movimiento ese carisma que es la espiritualidad conyugal. Y puede que no se sientan tampoco muy a gusto porque no desarrollan propiamente esa espiritualidad personal a las que están acostumbrados, parecido a lo que hacía el padre más en una reunión mariana que realmente en una reunión que nos oriente a la espiritualidad conyugal y camino a la santidad. De acuerdo.
Sí, hay otra cosa, Luis Alberto, que es interesante tener en cuenta. Nosotros tenemos como pilar, uno de los pilares de los equipos de Nuestra Señora es la ayuda mutua. Desde la carta fundacional, desde que comenzó el movimiento hace más de 60 años, estaba claro que el objetivo es que nos ayudemos unos a otros a conseguir esa espiritualidad conyugal. Cuando vamos a la reunión de equipo y todos estamos con el mismo objetivo, estamos ahí por Dios, entonces esa ayuda mutua se puede poner en práctica y de hecho se pone en práctica y entonces toma sentido. Pero si algunos de nosotros vamos a una reunión de equipo con otro objetivo, difícilmente se puede poner en práctica la ayuda mutua, porque entonces salen comentarios como de la ropa sucia se lava en casa, es que yo no quiero comentar, es que yo no voy a compartir. Pues no estamos con el mismo objetivo. Todos tenemos que estar en la reunión de equipo por Dios. Y si estamos por Dios, vamos a poder ayudarnos unos a otros a conseguir nuestro objetivo de construir esa espiritualidad conyugal. Bueno, tenemos una pregunta. Diana. Tenemos una pareja en crisis todo el tiempo. ¿Es posible que sea parte del equipo por razones equivocadas? Pues sí, sin conocerla para nosotros es difícil saberlo. El mismo equipo es el que tiene que pensar, analizar y hablar con la pareja a ver si, porque puede que tengan una crisis por dificultades y entendimiento entre ellos. Eso es factible, ¿no es cierto? Entonces, también hay gente dentro de los muchos objetivos es que entran a los equipos para que les resuelvan su problema de pareja. Y los equipos no están para resolver los problemas de las parejas. Entonces, ese también es un error, un objetivo equivocado. Nosotros tenemos que hablarles claro y decirles, este movimiento no está diseñado para resolver problemas de pareja. No está para eso. Está para construir espiritualidad conyugal en las parejas. Y esas parejas que tienen un objetivo claro, van a su reunión de equipo y buscan esa espiritualidad conyugal y tienen un objetivo claro, que es Dios. Sí, yo pensaría que el equipo sí debería indagar, no sé si la pareja es responsable de equipo o a través del conciliario o en una reunión balance, si el conflicto que tiene la pareja que siempre está en crisis es de ellos como pareja o podría ser que no estén tan cómodos en el movimiento y tengan vergüenza de retirarse porque les da pena abandonar el equipo. Pero sí valdría la pena porque uno está en crisis a veces, pero todo el tiempo en crisis algo grave tienen ellos, o como pareja, o no tan felices en el movimiento. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Por qué tenemos miedo en ser sal? ¿En qué? En ser sal, en ser sal. Sí, yo pienso que es parte del egoísmo de los seres humanos o de la comodidad, ¿no? A nosotros nos pasó, y nosotros hemos comentado que ingresamos a nuestro equipo y por lo menos duramos 5 o 6 años cómodamente instalados, felices porque las parejas eran encantadoras, porque pasábamos rico, porque el padre era querido, pero qué trabajo para que fuéramos a en esa época se llamaban jornadas de formación, y nos habían invitado previamente y siempre sacábamos una excusa, o sea, creo que es parte del ser humanos.
y nos costó mucho trabajo. Finalmente fuimos, pero casi que forzados, obligados, no era que quisiéramos asistir. Y fue ahí, verdaderamente en esas jornadas de formación, donde sentimos que el Señor nos tocó, pero de una manera tan fuerte, que desde ese día hasta el día de hoy no hemos dejado de trabajar por el movimiento. Y tenemos una consigna, hemos dicho, si nos solicitan algo, siempre decimos que sí, siempre, porque el Señor nos lo ha dado todo y somos incapaces de decir que no a una solicitud o a un pedido. Pero duramos 5 o 6 años cómodamente instalados, egoístamente cómodos y no queríamos ser sal, no nos interesaba. Yo creo que ser sal es poner al servicio de los demás los talentos. Si nosotros pensamos que los talentos son por nosotros, o sea, si es una cuestión egoísta, pues nos va a costar trabajo. A mí me cuesta trabajo dar de lo mío. Pero si es el Señor el que me dio ese talento, pues me cuesta menos y voy a estar más dispuesto a poner ese talento que me dieron al servicio de los demás. Entonces, para ser sal, hay que estar consciente de que lo que nosotros somos y tenemos, todo viene de Dios. Nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de ver, todo viene de Dios. Y si Él no lo dio, mal haríamos en no ponerlo al servicio de los demás. Yo también tal vez agregaría que ser sal también es un proceso, ¿no? Como todo en la vida. O sea, no ingresa uno ya, necesitamos formarnos, capacitarnos. El Señor nos va hablando a través de los compañeros, del sacerdote, de la palabra de Dios. Y poco a poco yo pienso que lo importante es dejarle una rendijita abierta al Señor para que Él se nos cuele. Si le dejamos abierto un poquito, Él nos transforma, no somos nosotros, es Él. A no ser que le cerremos totalmente la puerta y ahí sí Él, por respeto, no ingresa, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas al momento, no se ha animado. Están muy tímidos en el día de hoy en hacer preguntas. Tienen muchos mensajes de agradecimientos. Muchas gracias, excelente el tema. Dios los bendiga. Dice... Bueno, pues entonces, tal vez de pronto quisiera, Olguita y Antonio, mirar en la pregunta anterior de la pareja que ha tenido conflictos. Yo no sé si podría ser importante, pues obviamente mirando el tiempo en que esto sea, pero en la reunión del miércoles pasado vimos como esa necesidad de pronto de acompañarlos si se puede, si es que es un proceso de acompañamiento o si es que también muchas veces nos tenemos que evaluar nosotros mismos sobre cuál es nuestro propio concepto de Dios, porque muchos podemos tener un concepto equivocado de Dios. Algunos lo pueden tener o lo podemos tener desde el conocimiento teórico y desde el cerebro, pero en la vida práctica no lo tenemos, nos falta el principio de coherencia, que eso también puede ser algo difícil, porque algunos le han dicho a uno que también se crece en la fraternidad, es cierto, pero se crece con la ayuda de Dios, como le pude entender ahora Antonio, que siempre está Él infundiéndonos esos ánimos, ese espíritu para actuar de esa manera fraterna, solidaria y en ayuda. Así es, Lucho, gracias. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta ni ninguna otra intervención de otros de los compañeros, pues le pedimos el favor a Olguita y a Antonio que
nos regalen el Magnífica y nosotros lo seguimos aquí con el micrófono cerrado. Con mucho gusto. Con gusto. Gracias. Siempre que recemos el Magnificat, acordémonos de lo que sucedió para que la Virgen hiciera esta oración. Nosotros en alguna oportunidad lo que hacemos es abrir la Biblia y leer ese pasaje para entender un poco mejor y más en profundidad de dónde salió esta bella oración y por qué la Virgen la dijo y en qué circunstancias. De modo que no la recemos tan a la carrera y tan en forma tan mecánica, sino pensemos realmente y unámonos a las palabras de la Virgen cuando hizo esta oración que le salió del corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, abrazo cariñoso, feliz noche y cuidémonos mucho.